Buenas noches, amigos y amigas televidentes de todo el territorio nacional, que a esta hora, por este canal, una red de cables a nivel nacional, tienen en sintonía su programa Realidad TV. La realidad como es, solo aquí, en Realidad TV. Yo soy Tomás Suriel Pérez y le invito a compartir una hora de comentarios y análisis de los principales acontecimientos ocurridos aquí en la República Dominicana y por supuesto en el resto del mundo. Hoy, en este día lluvioso, acompañado del buen amigo Adán Boren y García. Dígame usted, señor García. Muy buenas noches, Tomás. Buenas noches, amigos televidentes. Bueno, lluvioso creo que le queda poco, que le queda corto, porque el agua que ha caído a partir del mediodía es tremenda. Hay lugares en que el asfaltado está por debajo de medio pie o quizá más, porque yo vi vehículos del tipo de lo que le llaman jipeta, que tenían el agua casi en el piso. Bueno, lo que andamos en carro bajito, yo no sé. Yo soy de que ha visto un lago, me paro. Tienen que ponerle zanco. Yo tengo que ver otro carrito bajito que pase para yo entonces transitar. Si no, no transito, compadre. Cayó agua. Yo creo que el señor director tiene por ahí un video de cómo está la ciudad. ¿De inundada o de mojada? Esta tarde de inundada, ¿no? Bueno. Pero la verdad es que ha caído mucha agua. Me mandaba alguien un video de Nueva York, de la ciudad de Santo Domingo, y unos dominicanos comentando que mira cómo está Santo Domingo, mira, como extrañándose. Entonces yo les respondo, pero no se extrañen, señores, porque donde cae mucha agua hay inundación, incluyendo las grandes ciudades de Estados Unidos y de Nueva York. Pero más donde no hay un buen drenaje. Y aquí lamentablemente tenemos el problema del drenaje. Correcto. Por el cúmulo de basura, ¿no? Así es. No, pero sabemos. no es que no por el cúmulo, es porque hay muchos lugares en que no se ha hecho las dos cosas. No se ha hecho el drenaje y donde existe el cúmulo de basura. Pero correcto. La verdad es que yo he visto imágenes de ciudades de los Estados Unidos. Mira ahí, por ejemplo, eso es cómo va. Yo he visto imágenes en Estados Unidos de inundaciones tremendas. Y en Cuba cayó unas cuantas horas de agua hace unos años y se inundó la ciudad. Sí. Entonces eso es normal en toda parte del mundo, así que no hay que extrañarse de eso. Pero miren, eso es agua, mucha agua. Hay 16 provincias en alerta, 5 en alerta amarilla y 11 en alerta verde. Y esas provincias que están en alerta amarilla está incluso el Gran Santo Domingo. Eso quiere decir Distrito Nacional y la provincia. La provincia. Y hay otras provincias que están en alerta. Y resulta que hay otras, sobre todo las que tienen que ver con la parte este del país, Santiago y La Vega, que está en alerta. Está toda la provincia del este. Del norte y la noreste. De la provincia de Altagracia, de la provincia de Altagracia, Tomayor, El Ceibo, Samaná. Sí, por ahí hay agua. En ese centro cibaeño hay agua. Ahí hay agua por todos lados. Ahora mismo, ahí en el centro cibaeño. Y que se sepa, estamos padeciendo una sequía severa. Que se sepa que a pesar, Adán, de que ha caído mucha agua, nosotros tenemos un problema de suministro de agua. Hay toda una crisis de suministro de agua. ¿Y de derroche? Las dos cosas, el mal uso del agua. Sí, correcto. ¿Verdad? Y la verdad es que estábamos padeciendo una sequía severa. Hubieron hasta protestas. No, en estos días. Protesta ya está violenta. Sí. Estábamos sufriendo una sequía difícil. Un déficit de 113 millones de galones de agua potable al día. Al día. Es decir, diario 113 millones de galones
de agua. Y para eso, entonces, la CAS, yo no sé si es que si el director anda en campaña o qué, pero la CAS está obligada a tomar medidas. Yo vi ahí que anunció esta tarde que iba a cerrar los lavaderos. Eso es campaña. Los lavaderos, pero los que están en la calle. Oye, que los lavaderos que están en la calle, que parece que ese es el problema, ese no es el problema. Los lavaderos que están en la calle, digo, es parte del problema, pero no es el problema. Los lavaderos que están en la calle y los lavaderos formales que van a trabajar los fines de semana. Apliquen la medida y déjense de estar politiqueando. ¿Cuántos años se ha oído decir eso aquí, en este programa? Tomen una medida de racionalización del agua. Saben a ver dónde hay escape de agua. O pongan una línea de WhatsApp o lo que sea para que la gente les reporte que va a encontrar cientos, miles de escapes de agua en el Gran Santo Domingo, donde se pierden millones de galones de aguas. Entonces, déjense de estar con politiquería y tomen una verdadera política de preservación de ese recurso natural que tan indispensable y tan vital que es para la vida. Entonces, se anuncia que va a caer más agua, porque por ahí viene se aproxima una tormenta, Dan. Jerry. Sí, así es. Y esa tormenta, pues, aunque no nos va a afectar hasta ahora, pero sí va a afectar la parte norte. Está en la trayectoria. Va a afectar la parte norte del país, con mucha agua. Mira, Tomás, déjame plantearte primero esto, y amigos televidentes. Empezamos a comentar sobre la vaguada que hay, el agua, la lluvia, y con ello inundaciones que se producen momentáneamente en distintos puntos del territorio, producto de la cantidad de agua en poco tiempo que cae. Pero seguido pasaste a que se habló de un déficit de millones de galones de agua potable. Pero ¿qué sucede? Que todos los años en República Dominicana hay periodos de sequía. Y por lo tanto, esos periodos de sequía hacen que baje el caudal de agua para suplir a la población. Eso es todos los años. Todos los años ponen los reyes, ¿verdad que sí? Todos los años viene Navidad. Y hablando de Navidad, los comerciantes se prevén desde el mes de septiembre y octubre todo lo que tienen que comprar en el extranjero para las festividades navideñas. Pero eso se da todos los años, Tomás, ¿verdad? Todos los años. Pero todos los años que hay sequía. Hay un periodo de sequía, bueno, uno más que otro, pero siempre hay un periodo de sequía. Y entonces luego viene la cantaleta de que hay sequía, de que hay que racionar, etcétera, etcétera. Pero no aplican un plan para que sea permanente, no que cada vez que hay periodo de sequía, entonces vamos a hablar de que vamos a cerrar, y ahí tú entraste la nota, de que vamos a cerrar los lavaderos improvisados y que vamos a cerrarlo o controlar los lavaderos que están formalmente establecidos. No, es que aquí no hay una política de agua, hay una ley y de eso aquí no se ha aplicado lo que sería real, lo que insistimos en este programa, una política de Estado que intervenga en todas las instituciones, pero que se programe con todas los que tienen que ver con el sector agua y con el sector forestal incluso, para poder tener durabilidad en una política que englobe todas las necesidades que la población tiene en ese respecto, pero no, aquí lo hacen cada año, abren anuncios. Hay un código de agua, Dan. Hay anuncios nada más, Tomás. Óyeme, pero hay un código de agua, un proyecto, código de agua le llaman, que está en el Congreso y tiene más de 20 años dando vueltas. Ese de los otros que también tiene hijos y nietos en el Congreso. Vamos a ver la trayectoria de el huracán Jerry. Mírala ahí. Va por ahora, no, la trayectoria que lleva no va a tocar
directamente a la República Dominicana, Pero eso es un ni proyecto. a Puerto Rico, Sí. o a Puerto Rico sí le va a dar pero un poco de agua. A Cuba tampoco la va a tocar, por la trayectoria que lleva hasta ahora. Vamos Sí. a ver cuál es la evolución que tiene en los próximos días. Así es. Pero Eso ahí es impredecible, está. Esa es la tormenta Jerry, que está en curso. Entonces yo pienso, Tomás, que inevitablemente aquí hay que, no sé cómo es posible que teniendo tantas situaciones que son permanentes, periódicas, que se saben que van a ocurrir, aquí no se establece definitivamente una buena línea en el sentido de que, bueno, vamos a conjurar para dentro de 5 años, vamos a resolver este problema. Y yo siempre pongo de ejemplo aquí, el problema del polio. República Dominicana resolvió eso hace muchos años. ¿Por qué si hay la posibilidad de resolverlo con una buena política a corto, mediano y largo plazo, los incumbentes de todas las instituciones que tienen que ver con el ramo de que se trate no se aplican? No vamos a estar en lo mismo, que viene un funcionario y luego viene el otro y luego viene el otro y cada mes, cada año, lo que se aplican es parche y no se va a resolver nada. Tendremos dentro de 5 años el mismo problema, que cada vez viene la sequía y se va a anunciar sequía, se va a anunciar que hay racionamiento de agua. No, y con eso no se va a resolver. Bueno, el asunto es entonces que las provincias en alerta, Que se pongan en alerta porque hay mucha agua. alerta amarilla por ahora y alerta verde, que estén pendientes porque va a caer mucha agua. Por si acaso Ha caído, no llega la, vas a caer mucha agua. por si acaso no llega la alerta roja. Mira, Pero como quiera hay que establecer las prevenciones. la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, acaba de declarar que República Dominicana en los últimos 5 años ha reducido la pobreza de un 24% que estaba en el 2014 a un 9%, a 9.5% en el 2019. Sobre todo, cuando yo hablo de la pobreza, están hablando de la seguridad alimentaria. Lo que quiere decir que hemos tenido progreso significativo. Es un organismo especializado, con mucha reputación, que está dando la información. Y que nadie puede decir que está haciendo política Sí, partidista. claro. Así que, Es creíble. claro, ese organismo es el que maneja la política mundial de alimentación y de seguridad alimentaria y de medición de los índices de pobreza. Eso no quiere decir que no haya pobres, hay muchísimos pobres en la República Dominicana, pero se ha reducido la pobreza y eso lo dice la FAO. Y tenemos que no regocijarnos por eso no hay que regocijarse, porque hay mucho camino todavía que recorrer, Sí. sino seguir avanzando en esa línea de reducir al mínimo la pobreza en el país. Tomás, yo fui el que, hablando del tema, dije que eso no era político. Sin embargo, ahí sí hay que decirlo, es parte de las políticas que han logrado los gobiernos PLDistas, hay que reconocerlo. Sí, porque ha sido Inevitablemente. en los últimos años. Exacto. Y incluso yo personalmente recuerdo en una época muy atrás en que uno como familia era muy dado a esperar que llevaran las famosas funditas, que es casi un término propio ya en República Dominicana. Y ya creo que en un sector muy amplio de la población de República Dominicana no está tanto atento al que le den la fundita o la cajita. Pero es producto de eso, de que se ha estado reduciendo, aplicando acciones para reducir en respecto a la alimentación, a reducir esa pobreza, pero también producto del trabajo que se ha hecho en el campo. De verdad que sí, eso hay que reconocerlo y muchos no lo querrán reconocer, pero hay que decirlo. Hay otra variable que hay que tomar en cuenta a la hora de medir la pobreza, que es, por ejemplo, agua potable, de lo que hablábamos hace rato, qué parte de la población tiene acceso a agua potable, instalaciones sanitarias
dentro de la vivienda. ¿Tú me entiendes? Una serie de factores que hay que tomar en cuenta. Vivienda en condiciones habitables. Es decir, el hacinamiento. Sí, exacto. Es decir, todos esos factores hay que... Servicio de electricidad. Todavía tenemos mucho hacinamiento, tenemos mucha vivienda en condiciones deplorables, ¿verdad? Pero ese informe que da la ONU no hay por qué ponerlo en duda. No hay por qué ponerlo en duda. Ahí hay que reiterar que estos no son informes que correspondan a la política partidista en absolutamente nadie, sino que son organismos que están para cuantificar con objetividad las realidades de cada país. Porque no es que ellas están trazando una línea específicamente para el gobierno o para el Estado Dominicano, pero sí cuando establecen sus informes en base a estudios de la realidad que vivimos, y en base a eso sí yo creo que el Estado puede continuar estableciendo líneas políticas para ampliar, reducir, depende del tema que se trate, las coberturas. Mira, yo quiero, ahora que estamos hablando del programa de alimentación, de reducción de la pobreza, etcétera, referirme a un caso que resulta penoso que haya salido de un funcionario importante del gobierno. Me refiero al viceministro administrativo de la presidencia, Alexis La Antigua. Yo no sé quién es Alexis La Antigua, pero bueno, es viceministro. Aquí te dice Alexis La Antigua que sacarían de solidaridad si no votan por Leonel. Oye lo que dice. El miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, ¿hay miembro del Comité Central? Sí. Del Partido de la Liberación Dominicana, Alexis La Antigua, denunció que beneficiarios del Sistema Único de Beneficiarios SIUBEN son amenazados con ser despojados de la tarjeta de solidaridad que poseen si en la primaria del 6 de octubre no votan por el precandidato presidencial Leonel Fernández. Dice él. Dice Alexis La Antigua. Lo mandaron a decir eso. ¿Pero quién era Alexis La Antigua para venir con esa caballada? Cuando ese programa está supervisado por el Banco Mundial y por otros organismos internacionales, incluyendo la FAO, de la que estamos hablando. Es decir, es un programa que tiene supervisión internacional, y es un programa que ha venido dando resultados. Si se está hablando de que hay reducción de la pobreza, también se debe a eso. Claro, no es que también se debe a eso. Sí. Es un programa que tiene más de 10 años aplicándose en el país. Entonces, ¿cómo viene a venir este individuo, este funcionario que dice que es miembro del Comité Central? Yo nunca ¿tú lo conociste como dirigente del partido alguna vez? Como dirigente del partido, no. Bueno, pero es miembro del Comité Central. Bueno, pero recuérdate que hace un tiempo no me venga tú que recuérdate. Sí, tengo que decirte, claro, porque tú me hiciste la pregunta. Pero venga, recuérdate que un tiempo para acá se ha cualquierizado todo en el ejercicio de la política. Para venir con esa caballada, lo mandan a decir, porque eso fue que lo mandaron a decir. ¿Por qué lo mandaron a decir? Bueno, vamos a analizar el tema ahorita. Pero lo mandaron a decir porque hay denuncias reiteradas de que el gobierno está usando los recursos del Estado en la campaña interna contra un precandidato. Pero eso lo vamos a ver más adelante. No vamos a quedarnos ahí. Pero déjame plantearte entonces sobre la idea de la supuesta denuncia que dice Alexis. Óyeme, es temerario. Porque es muy distinto. Pero más temerario es muy distinto. Sí, pero más temerario es porque él es un funcionario de Palacio. Y la vicepresidenta está en el Palacio, la segunda mandataria. Y si él tiene esa denuncia, él debió de acercarse a ella y plantearle eso internamente. ¿Y lo va a hacer? Entonces una charlatanería. No, óyeme. Digo que es un poco temerario la denuncia, porque es muy distinto que te digan a los empleados digamos que del Ministerio de Obras Públicas o cualquier otro, que le digan, ustedes tienen que traer su cédula o un paquete de cédula de sus allegados, familiares y relacionados para la cuestión de las elecciones del próximo los próximos 6
de octubre. Eso es muy distinto a cuando un diputado envía una comunicación a un centro escolar, a una regional escolar, pidiendo que a los empleados se les permita participar en un evento político partidista. Eso es muy distinto, demostrarlo objetivamente, pero denunciar sin datos esa cuestión tan delicada, porque óyeme, sería de muy mal gusto que a las familias que están recibiendo este subsidio se le quite de verdad. Mira, porque son personas que están viviendo en situaciones difíciles económicamente y que tienen una esperanza día tras día, mes tras mes, con esa tarjeta. Ese tipo de presión. Denunciar que supuestamente si no votan por un candidato tal. Ese tipo de presión ni siquiera con los candidatos de oposición a los que se ha hecho. Nunca. Pues si lo hubiera hecho, lo hubieran denunciado. Al contrario, los candidatos de oposición lo que han dicho es que van también a dar la tarjeta. Y por ejemplo, yo recuerdo que Abinader en las elecciones pasadas llegó incluso a entregarle a sus simpatizantes un símbolo de la tarjeta que le iban a ser reconocida, inclusive con un mayor monto. Sí, fíjate si le daban crédito, si le daban crédito al programa, que el candidato opositor, Luis Abinader, confeccionó una tarjeta simbólica y se le entregaba a los simpatizantes de su partido y decía que el monto iba a ser superior al que devenga actualmente. Entonces, quiere decir que tiene crédito. Para que venga entonces este funcionario, este individuo a decir, a querer dañar el proceso y la imagen de lo que representa. No, a querer dañar la imagen de una funcionaria que es la que más alto tiene su imagen en el país. Lo dicen todas las encuestas, incluso muy por encima del presidente de la República. Doña Margarita, muy por encima del presidente de la República. Lo dicen todas las encuestas, ¿verdad? Como personalidad. Entonces, venga acá, vamos a ser responsables en esto. Óyeme, es duro. Tiene que tener una estatura muy alta para comparar el progreso de ese programa y para comparar con quién dirige ese programa. Tiene que tener una muy alta estatura, honestamente. Una estatura política, una estatura moral, una estatura de eficiencia en el desempeño de sus distintas funciones a nivel de Estado o a nivel privado, para poder poner en juego la moral, la honorabilidad de quien desempeña las funciones que dirige ese programa. Bueno, señores, vamos a una pausa y en breve continuamos con ustedes. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69.000 voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Antes que llegues al aeropuerto, nuestros técnicos dan los avisos, aprueban el plan de vuelo y coordinan la ruta para garantizar que llegue feliz a su destino. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil.
Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Volando hacia la excelencia. El país lleva más de 100 años de crisis eléctrica. El gobierno, decidido, ha puesto en marcha un plan integral de 3 ejes para dar una respuesta definitiva, produciendo más energía a bajo costo, modificando la matriz energética, reduciendo las pérdidas y realizando una eficiente gestión. Hacerlo con responsabilidad, transparencia y calidad requiere tiempo. La espera dará frutos, logrando eliminar el obstáculo que frena el desarrollo del país. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Hablar de la ARL es sinónimo de gestión de calidad en la administración de riesgos laborales. Cuando usted acude a la eficacia con que ha funcionado la ARL, y esa eficacia demostrada por ARL es lo que sirve como ejemplo de que el esfuerzo que se ha hecho valió la pena. El trabajador dominicano sabe que puede contar con la ARL, soluciones cuando realmente importan. Usted ha sido presidente en más de una ocasión y ha hecho grandes obras importantes para el país. ¿Por qué usted desea volver a ser presidente? Sí, ciertamente ha habido progreso, ha habido prosperidad, avance en la República Dominicana, pero se requiere una segunda gran transformación en nuestro país que tenga carácter incluyente, y para eso pues contaremos con jóvenes profesionales capacitados en distintas áreas del saber académico, y también con mujeres como usted, que sin duda alguna podrán hacer una gran contribución al futuro de la República Dominicana. Vamos arriba, presidente. Es para adelante que vamos. Leonel 2020, presidente. Se ha producido un rechazo generalizado de la designación del equipo de campaña que sustenta a Gonzalo Castillo, no porque sustenta a Gonzalo Castillo, claro está, sino porque ahí han entrado el funcionariado del gobierno en acción. Y lo que más ha sorprendido es que el área económica del gobierno lo han metido de lleno en esa situación. Ahí tenemos al ministro de Hacienda, al director de Impuestos Internos, al superintendente de banco, al superintendente de valores, tenemos al de aduana, óyeme. El de reservas. El de Banco Reserva. Oye, cosa nunca vista, señores. Y ahí, y si usted sigue ahí por todo el funcionariado en el equipo de campaña, me dirán, bueno, pero siempre han actuado. Sí, es verdad. Pero siempre ha habido ministros, pero cuando lo ponen al frente. No, ha habido más comedimiento en otras ocasiones. Pero ahora, no sé, el director de la orquesta ha decidido que todos los músicos sean lo que toquen. Todo lo que tiene que ver con monedas en la administración del Estado. Entonces, ha causado un rechazo de todos los sectores, empresariales, religiosos, partidos políticos, la sociedad civil, en fin, todo el mundo rechazando. ¿Por qué? Porque es obvio que la presencia de todos esos funcionarios indica que a diestra y a siniestra, así que se dice, y siniestra, así mismo, se van a utilizar los recursos del Estado. Eso es lo que indica. Porque tú puedes sacar dos conclusiones rápidas. ¿Por qué todos esos funcionarios tienen que ser miembros del equipo de campaña y tienen una provincia a su cargo? O una región.
o una región. ¿Por qué? Primero, porque manejan recursos, esas instituciones que tienen. Y segundo, porque van a utilizar a esos funcionarios para presionar a los empleados subalternos que dependan de ellos. Como en efecto ya lo están haciendo. Ya hay la denuncia de que hay instituciones donde están entregando formularios para que llenen los formularios de todos sus familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Y obligando a los empleados. Tú mencionaste en una carta que hace un diputado, que por cierto del Partido Revolucionario Dominicano, el diputado. Una carta donde ese diputado le pide al centro escolar que permita la salida del personal administrativo porque Gonzalo Castillo va a tener una actividad en esa provincia. A la clara. No, una carta firmada. Sí, a la clara. Y él lo admitió, le dijo que sí, que a él le llevaron esa carta y él la firmó. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que se está obligando a los empleados públicos a asistir a los actos de un precandidato. Y no debe ser, debe hacerle libertad. Y que se está presionando para que los empleados públicos voten por un determinado candidato. ¿Cuántos empleados públicos? Hay más de 300.000 empleados públicos. 300.000 es poco. No, pero 300.000 que tienen que ver tal vez directa o indirectamente con el PLD. Que tenga que ver, me estoy refiriendo. Sí. Porque lo han sido nombrados recientemente, porque fueron nombrados, han sido nombrados en los gobiernos del PLD en los 16 años que tiene de gobierno, en fin, porque hay otros, qué sé yo, policías, médicos, ¿me entiendes? Profesores, militares que no entran dentro de ese renglón. Entonces, había un rechazo total, porque además, eso indica que va a haber un descuido del gobierno. Por ejemplo, Alejandro Montaz no es director de la CAS, y no hay un problema de crisis de agua en el Gran Santo Domingo, para que un funcionario que recibe un sueldo del Estado dominicano y del pueblo dominicano esté gastando su energía en otra cosa que no sea resolver el problema de la crisis de agua que estamos padeciendo. Pero por igual, estamos inmersos en una tanda de apagones para que los funcionarios del área eléctrica estén por provincia haciendo campaña cuando tienen que estar resolviendo ese problema. Pero si tú te vas al problema de la seguridad, señores, el problema de la seguridad aquí es crítico, pero no acaba ahora, en el día de hoy, ahí en el Valiente, de unos atracadores disparar a mansalva y asesinar a un niño de 3 años porque la madre se resistió a un atraco. 2 tipos, un motor con pasamontaña. No, un motor con casco, que no se le podía ver la identidad. Cuando tú ves 2 individuos, un motor, en un barco, con casco, para que no se vea la identidad, ya tú tienes que tenerle miedo. ¿Y dónde estaban entonces las autoridades? ¿Dónde estaba el ministro de Interior y Policía? En Santiago, haciendo campaña. Pero tenemos ahí el problema de turismo. Óyeme, el país ha dejado de recibir más de 90.000 turistas de la campaña esta que se le hizo al país. Pero una gran parte de esos turistas, más de 60.000, son turistas norteamericanos. Es decir, que la campaña surtió efectos. Entonces el ministro de Turismo está en Puerto Plata haciendo campaña. Y yo te menciono así, una reguereta de problemas que hay, que el gobierno tiene que prestar atención. Entonces, lo mejor sería
que el gobierno, sus funcionarios, se concentraran a gobernar bien. Yo creo que si gobiernan bien, si mejoran la calidad de gestión del gobierno, le hacen un mayor favor al candidato oficialista, que en este caso es Gonzalo Castillo. Bueno, yo recuerdo el 22 de julio unas ideas planteadas al público por el mandatario de la nación, y lo voy a decir aquí. Mi amigo Danilo Medina lamentablemente dijo que esta campaña interna tenía que ser democrática, que tenía que ser equitativa, que no debía haber absolutamente nada que entorpeciera el buen desenvolvimiento de dicha campaña interna. Y sucede que hoy tú estás comentando que la población está rechazando la cantidad de funcionarios del tren gubernamental, pero específicamente del sector económico del Estado, que están dedicados a la campaña. Y es cierto, amigos televidentes, en cualquier etapa de las campañas políticas de nuestro país, todos los funcionarios que son políticos y están en funciones por eso, porque son políticos, también en las campañas políticas ellos participan, pero de una manera tan a la luz pública, designación pública de que fulano va para allí, mengano va para allá. Óigame, eso deja mucho que desear en relación a esa idea que se planteó en el discurso del presidente el 22 de julio. ¿Pero qué idea se quiere dar? ¿Se quiere Espera, porque en esa, y yo lo quiero resaltar eso, porque si el 22 de julio se habló de que iba a haber una participación, o que se deseaba una participación de todos los actores en las primarias abiertas, de una manera equitativa, de una manera democrática, de una manera sin presión por ningún lado, entonces, ¿por qué se pone como un escudo en primera línea a todos los funcionarios del sector económico? A todos, que incluso nunca se había hecho. Violan la ley monetaria uno aparte, sí, y violan la ley electoral por otra parte. Correcto. Entonces, y violan la ley también de función pública. Correctísimo. Entonces, si es que así, lo dicen claro. Si es así, ¿cómo entonces podemos entonces ver el discurso de 22? ¿Fue un discurso simple y llanamente y el garrotazo fue ahora? ¿O es que viene el garrotazo después? Vamos a ponerlo claro, porque definitivamente o te creo lo que dijiste o creo lo que se está haciendo. Con razón. Si lo que se está haciendo, por ejemplo, hasta una funcionaria que no tiene aparente nada que ver con el sector económico del gobierno, pero está en una institución que tiene mucho dinero, se llama la que produce electricidad a nivel rural, la UERS. La UERS. Esa también está metida de lleno, y ahí hay dinero. Ahí hay dinero. Entonces, yo lo que quiero es que quedemos claros. Si estamos en el ejercicio como un derecho, en el ejercicio de la política como un derecho, vamos a permitir que los demás también lo ejerzan como un derecho, pero sin avasallar, porque el poder del Estado no puede usarse para avasallar. Por eso el expresidente Fernández ha hablado en varias ocasiones de que hay que vencer el dinero, la soberbia, la prepotencia. Wow. De todo eso ha dicho él. Y ayer mismo dijo que hay que vencer el dinero, que aquí hay gente que cree que con dinero, que se gana en política. El dinero puede ser un factor, pero no es que el dinero... Si eso no se corrige, Tomás, si eso no se corrige, ténganlo por seguro, amigos televidentes, que van a intentar que el 6 de octubre anden, oiganlo así bien claro, con los sacos llenos de papeletas. Porque que ahora estén avisando que en ciertas instituciones estén pidiendo cantidades de cédulas de familiares y relacionados a los empleados, es porque hay una presión directa. Ahora, en relación al tema anterior que discutíamos, de que supuestamente la tarjeta de solidaridad se iba a quitar,
eso no es evidencia. Si supuestamente se le iba a quitar la tarjeta, no es evidencia. Ahora, es una evidencia bien clara el que fulano, mengano y sutano estén nombrados en tales puestos de campaña. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Yo lo que quiero hacer es una pregunta. Yo que desde chiquitico estoy involucrado con el PLD, porque mi papá siempre ha sido fundador del PLD. Ya. ¿Qué aprendió Danilo Medina del profesor Juan Bosch? Todos los preceptos que él está mostrando, Juan Bosch los rechazaba. Es más, Juan Bosch lo impugnaba eso. Nos lo enseñó desde que yo nací a decir que no le gustaba el grupismo dentro de la organización y que la obra cumbre de su vida se llamaba el PLD, para que este señor se dé la gana de dañar lo que el profesor Juan Bosch a nosotros, yo me digo a mí, porque yo lo iba a ver a los cachorros, lo iba a ver a Luz Espinosa, nosotros no pensábamos ni en puestos de trabajo, nosotros pensábamos en función de la nación y en función de lo que nos enseñaba el maestro. Hoy en día yo me siento avergonzado de Danilo Medina, avergonzado, no representa nada porque él, la gente fundadora que yo veía, cuando íbamos con la latica a recoger, cuando íbamos al esfuerzo concentrado, que salíamos y recorríamos la región este o la región sur, íbamos desde Boca Chica, pasábamos por San Pedro, La Romana, Higüey, Atomayor y volvíamos y caíamos aquí. Esa gente yo no la veo con Danilo. Danilo quiere imponer un tipo en La Romana. Oye, cuando esa muchacha que ha sido regidora quiere serlo, Danilo quitó a un senador, quítate de ahí, que son nombres, nosotros los nombres son Baré, los nombres son Fernández, los nombres son Bosch, los nombres, ustedes dos yo los conozco, ustedes son la piedra dorsal del PLD, son fundadores, porque yo lo conozco desde chiquito, yo conozco a Taína cuando iba, al Luis Chauti, cuando iban en caravana, cuando iban a las romanas, pero que eran los chingos y nos conocían, y este señor, a lo que éramos, a lo que somos, a lo que hemos dado todo por el PLD, a nosotros se nos quiere poner de un lado, donde yo trabajo en una institución que donde uno dice que uno es PLDista, lo que te quieren es pisotear. Pero él no sabe lo que es un folleto, no sabe lo que era un comité de trabajo, no sabe lo que era un círculo de estudio, no sabe lo que era una asamblea extraordinaria, una asamblea ordinaria, no sabe lo que es un esfuerzo concentrado, no sabe nada de eso. El Partido de la Liberación debe preservarse por encima de Danilo Medina, porque eso es un legado del profesor Juan Bosch a la sociedad dominicana, que lo sepa él y que lo sepa todo el mundo. Mi papá me impregnó esto y esto no se me va. Yo soy morado desde que naca hasta que muera, y el partido tiene que ser vertical, no ni de un lado ni de un lado. Partido de la Liberación Dominicana, así es. PLD, servir al partido para servir al pueblo. Y había un eslogan que decía, ser PLDista es ser un soldado consciente, valiente y disciplinado, y él no adorna nada de eso. Gracias. Gracias, amigo. Bueno, cosas veredes, le dijo a Sancho Panza. Bueno, la verdad es entonces que había un rechazo de todo este funcionariado. Pero, Tomás, en la última parte que yo expliqué, vamos a ponernos claros. La denuncia sobre la tarjeta no es una supuesta información que él está dando, o una supuesta denuncia. Supuesta, no puede ser de otra manera, porque tenía que traer datos, tenía que traer pruebas, no la presentó. Pero esta, donde dice, Juan Pérez es el encargado de campaña en tal punto, Antonio, qué sé yo qué, María, qué sé yo cuánto, es encargado de campaña. Esos son datos, sí son fehacientes, ¿verdad? Sí son pruebas. Entonces, esas pruebas son las que están en contra de la supuesta denuncia del señor Alexi, que tú mencionaste ahorita, porque, obviamente, así yo creo que no se puede jugar en política. Sí, incluso el hecho de que estén presionando a los empleados, la carta que te mencionamos es una fórmula de presión. Solicitarle a los empleados cédulas de sus familiares para la votación del día 6, o decirle a los empleados que su voto se va a ver, se va a delatar si no vota por el candidato X,
porque supuestamente el sistema lo va a delatar. Eso es mentira. Esos sistemas, esas propagandas, esas ideas, yo pensé que eran solamente recuerdos de los gobiernos de los años 60, de los años 70 y de los años 80. Yo pensé, pero ahora estamos reviviendo eso. Mira, por otro lado han salido varias encuestas reconocidas y encuestas que no son reconocidas. Alguien habla de guerra de encuestas, tal vez no sea guerra de encuestas, sino que hay encuestas de gabinete, de portafolio, que cuando cuando saben que una encuesta seria va a salir, entonces tiran 2 o 3 encuestas de esas. Tienen un bucapié. Sí, como bucapié, exacto. Ahí tenemos la encuesta Verla. Pero hay encuestas que son reconocidas, Tomás, que aunque no sean sus datos verídicos, son reconocidas porque por el escándalo que dicen. Claro que no. Cuando dicen que es blanco, cuando realmente es totalmente negro, se reconocen por la mentira que dicen. La CIL latinoamericana se nos ha pegado una aquí. Y viene midiendo desde hace varias elecciones. Para ponerte el ejemplo. Hubo una que por ahí yo la vi que dio un número altísimo en relación a un candidato. No, le da 44 a Gonzalo y 42 a Leonel. Esa es otra. ¿Esa se reconoce por la mentira que está diciendo? Bueno, pero hay la Berlan, que es una encuesta que ya tiene experiencia aquí, porque en República Dominicana ha trabajado incluso para el doctor Peña Gómez en un tiempo. Esa publicó en esta semana unos resultados que yo creo que el director lo tiene por ahí. A ver si lo ponemos. Exacto, mira ahí como dicen. 70-29 entre Gonzalo y Leonel en la primaria, ¿verdad? ¿Qué otro gráfico tenemos? Ok. Si fuera con Luis Abinader, cuando Luis Abinader y Hipólito, dentro del PRM, está 87-9 a favor de Abinader. Cuando mide entonces Abinader con Leonel saca 43, ¿verdad? 43 Domingo frente a 26 de Abinader, 43 Leonel y 26 ahí mide entonces a Leonel con Abinader también. Sí. Bueno, el asunto es... Ahí los números cambian, porque la otra era con varios candidatos. Con varios candidatos. Ahí cambia a 71 a 21, algo así. Pero de todos modos, son números distintos. Bueno, la Belantín ha dado esos resultados y como esa encuesta es reconocida, entonces le tiraron varios bucapiés. Salió como 3 o 4 encuestas después de eso de ahí. Y se dice que hay una encuesta de prestigio que no va a salir. No, que no va a salir, no. Que no la van a sacar. Que no la hicieron, pero no la van a sacar. No la van a sacar. Porque que el periódico... Que da 74 a 20 y pico. Porque el periódico que la está ordenando no le conviene a los promotores de ese periódico en el Estado. Es por eso que no la van a sacar. La encuesta no es que no va a salir. Ella no puede salir por sí sola. Hay que la trabajan, no la pudieron maquillar, y para la compañía no desprestigiarse, entonces lo que van a hacer es no sacarla. Punto. Ya. Esa no es un bucapié, ese es un terremoto, porque óyeme, no tienen las agallas de poder ni siquiera maquillarla, y por lo tanto no la sacan. Ahí es que está el problema. Que entonces, ¿a dónde es que está el fondo del discurso del 22 de julio? Si era una idea solamente plantearlo o era para ejecutar esas ideas. Me da la impresión que era solamente una idea para aparentar el cómo tuvo que salir ese discurso del 22,
pero que en la práctica van a aplicar lo que hace mucho han Bueno, querido pero el aplicar. asunto es que como dijo la hermana, todas en las San Juan, encuestas serias dan a... que era perpetuarse. Oye, todas las encuestas serias dan, Leonel, con más de un 30% por encima De cualquier otro. de cualquier otro Sí. precandidato. Leonel Fernández estuvo en Asua el fin de semana y lanzó una arenga de guerra, si se puede, si cabe el término, ¿eh? Y yo creo que el señor director tiene ahí ese video donde Leonel lanza esa arenga de guerra, ¿verdad? Bueno, Vamos a ver si lo ponemos, señor director. esa fuerza. Están cogidos. Cuando voy a Bonao, están cogidos. Cuando voy a La Vega, están cogidos. Cuando voy a Santiago, están cogidos. En San Pedro, están cogidos. En La Romana, están cogidos. En Samaná, están cogidos. En todo el territorio, están cogidos, carajo. Están cogidos. Están cogidos. Están cogidos, carajo. Están cogidos. Nunca lo había visto. Miren, ya para finalizar el programa, señores, en Haití hay una situación bien delicada, ¿eh? Hay una crisis de combustible. Y cuando se presenta una crisis de combustible, eso es muy delicado. Las autoridades dominicanas han reforzado la frontera, los militares. Y yo pienso que el gobierno, si pudiera, porque Balaguer lo hizo una vez, cuando bloquearon a Haití en el 90, a raíz del derrocamiento de Bertrand Aristide, que Estados Unidos y la OEA hicieron un bloqueo de Haití, no tenía combustible. Pero Balaguer, que sabía la presión que iba a haber hacia República Dominicana, dejó que por la frontera pasaran algunos camiones de combustible para que suministraran. Y yo creo que en esta vez no pudiera hacerse de una forma legal, un comercio legítimo entre dominicanos y haitianos. Y si nosotros pudiéramos llevarle gas propano, que lo necesitan, y combustible, no todo lo que ellos necesitan, pero por lo menos algo, yo creo que debiera de permitirse eso, porque, óyame, hay una crisis terrible, eso va a degenerar en un estado de violencia, porque si no hay transporte, imagínate, no se van a transportar la mercancía para la alimentación ni nada en ese país, de manera que el gobierno debiera contemplar la posibilidad de parte del excedente, no es que nosotros no despojemos nuestro combustible y se lo demos a ellos, pero algo debemos de dar. Comercializarlo. Así. Algo debemos de comercializar. Bueno, y yo creo que debe ser así por la simpleza de que cualquier crisis allá inmediatamente se refleja aquí. Resulta de una vez viene la estampida. Resulta que Petrocaribe ya no le está dando nada a Haití, porque Petrocaribe, Venezuela está en una situación muy crítica. ¿Eso qué significa? Nosotros, que eso se va a agudizar. Nosotros también dependíamos de Petrocaribe, pero nosotros aquí tomamos la medida del lugar con tiempo. Pero en Haití no. Y Haití tenía un verdadero suministro de combustible de parte de Venezuela. ¿Y entonces qué van a hacer? Entonces yo creo que... Porque uno le puede echar agua en el tanque de gasolina o de gasoil a los vehículos. Entonces, ¿qué se va a producir? Contrabando. ¿Qué se va a producir? Contrabando de combustible, como se está produciendo actualmente, aunque la autoridad dice que lo están controlando, pero se va a producir contrabando, con todo el peligro que eso implica. Yo recuerdo que en la década del 90 llegaron a producirse accidentes, porque hasta en plataforma de cama de camioneta llevaban combustible. Bueno, ese reflejo vendrá porque no hay Petrocaribe. Así es. Eso se va a mantener, y si se va a mantener y como no hay una administración eficiente, entonces no va a ver cómo conseguir combustible en los distintos puntos y entonces vienen para acá la estampida. Hemos concluido por el día de hoy su programa Realidad TV. Adán Boden y Tomás Uriel Pérez les deseamos que pasen buena noche y que nos veamos en próximo programa. Hasta la próxima.